Bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ustedes escucharon que me da como susto. Yo, ¿será que estoy solo? Porque le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este nuevo día, por esta oportunidad de reunirnos aquí nuevamente en su casa, como hermanos libres, sanos y en Cristo, Señor, que estamos libres de toda enfermedad, de toda opresión, por eso fue que Él fue a la cruz del Calvario. Hoy vamos a tener un tema sobre crecer o no crecer. La decisión es tuya. Estamos hablando de eso, me acordé de que cuando en los tiempos de nuestra juventud, que no hace mucho, si ustedes se acuerdan que cogíamos una margarita o cuando estaban enamorados y decían, me quiere, no me quiere, ¿sí me acuerdan? Sí. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, y hasta que llegamos. Entonces me puse a pensar esto y decir, crecer o no crecer, crecer o no crecer. Pero la cosa es que la decisión es nuestra. O sea, en nosotros está en tomar decisión de crecer o no crecer. En ti y en mí está la decisión de quedarte sentadito, quedarte un bebé espiritual o ser una persona adulta espiritualmente, una persona que está avanzando las cosas de Dios, una persona que está desarrollando espiritualmente sana. Hay dos maneras de crecer, hermano. Hay dos maneras de crecer. Es el crecimiento físico, en el cual todos experimentamos, ¿verdad? Es el crecimiento en que la naturaleza nos muestra, en que el cuerpo humano se desarrolla y crece. Ese es un crecimiento natural que nosotros no vamos a hacer nada, ni detener, ni alargar. O sea, tú no puedes crecer más de lo que ya Dios tiene para ti. Tú no puedes, puedes ponerse los tacones, pero digo yo, en lo natural no puede, digamos, alargarse un brazo, ¿no? Ya estás así porque el Señor te creó así. Y el crecimiento espiritual desarrollado a causa de una decisión. El crecimiento espiritual que es necesario en nuestra vida se desarrolla simple y llanamente a causa de una decisión. Hermanos, es necesario aclarar bien este punto. ¿Por qué? ¿Cómo así que el crecimiento espiritual es a causa de decisión? Es necesario aclararlo porque este punto es vital y es un punto muy paradójico a su vez. ¿Por qué decimos esto? Porque por nosotros mismos no, o por nuestra propia fuerza o voluntad, no podemos crecer. Tú no puedes crecer espiritualmente porque no. Ese crecimiento en tu propia fuerza y voluntad no es posible. Pero si no tomamos la decisión de crecer, tampoco vamos a crecer. Por eso digo que es algo paradójico. Entonces, por mí mismo no puedo crecer, pero si no tomo la decisión de crecer, no va a crecer. Entonces dirán, pero ¿cómo así? En otras palabras, hermanos, el crecimiento espiritual es algo que Dios hace en nosotros, es algo que Dios nos da, es un don de Dios. Pero necesariamente nuestra decisión, nuestro deseo de cambiar, tiene que estar presente. ¿Para qué? Para crecer. Nuestro deber como cristianos es cada día parecernos más a quién? A Cristo, ¿verdad? Entonces, por mi propia fuerza y voluntad no voy a crecer. Es un don que Dios me da, es un regalo de Dios, algo que coloca Dios en mí. Pero si yo no tomo la decisión de crecer, tampoco voy a crecer. Dios pudo haberlo colocado en mí, pero si yo no tomo la decisión de crecer, no voy a crecer, hermano. Entonces, la única manera que nosotros logramos crecer es cuando sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios y la obedecemos y nos alimentamos con su palabra, cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios, las Escrituras, cuando oramos y aún cuando le adoramos sirviendo. Porque cuando nosotros servimos a Dios, estamos adorándole a Él. Cuando nosotros servimos, dice la palabra de Dios que aún un vaso de agua fría es un ministerio. Cuando tú le das la mano a un hermano, lo levantas, un consejo, una oración, cuando tú haces algo en la iglesia por tus hermanos, estamos adorando a Dios. Porque la manera de adorar a Dios es que sirviendo a Dios. Entonces, la Biblia nos enseña que cuando nosotros somos bebés, tomamos leche. Todos se acuerdan de ese pasaje, ¿verdad? Dice que cuando todos tomamos leche. Pero a medida que vamos creciendo, nuestra alimentación tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Imaginémonos por un momentico, hermanos, ¿cómo sería la vida de los bebés si le diéramos de comer solamente carne y a los adultos solamente leche? Imagínate eso en tu mente.
¿Qué pasaría con los bebés si a todos les estamos alimentándolos con trozos de carne, con trozos Yo estoy seguro que los bebés se atragantarían y se morirían, ¿verdad? Y estoy seguro que si alimentaríamos a los adultos solamente con leche, llegaría el tiempo que ellos van a morir. Espiritualmente tienen que morir. ¿Por qué? Porque se van a desnutrir. Es necesario que a medida que crezcamos nosotros, cambiemos la alimentación. Por eso la palabra dice que cuando somos bebés tomamos leche, pero cuando estamos creciendo en lo espiritual, tenemos que cambiar la leche por vianda, por comida sólida, por algo que nos alimente, que nos nutra. Entonces, por esta razón es que es necesario, hermanos, que a la medida que vayamos creciendo nosotros, tenemos que alimentarnos con comida sólida, con comida que nutre, con comida que no solamente indique, sino con algo que nosotros podemos masticar y que el cuerpo pueda absorber para crecer. Así pasa en lo espiritual. En la vida diaria que nosotros, cotidianamente, hermanos, nosotros es necesario tomar decisiones, ¿verdad? En todo momento y en todo, o sea, cada vez que te levantas. Por un ejemplo, cuando tan pronto amanece el día, tú decides, o me levanto o me quedo acostado, ¿verdad? Cuando te levantas, tú decides, o voy a desayunar o voy a hacer ayuno. Cuando vas a salir de trabajo, tú decides, oro o no oro, leo la Biblia o no la leo, y dices, voy a ir a trabajar o no a trabajar. O sea, tú tienes el poder de decisión, tú decides qué quieres, lo que vas a hacer. Todos los seres humanos, cuando llegamos a cierta edad de madurez, hermanos, tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Tenemos que tomar decisiones, y en la vida, hermano, es necesario que nosotros tomemos decisiones a medida que estamos creciendo. ¿Para qué? Para tener un futuro en nuestra vida. Acuérdate que las decisiones que tomemos hoy nosotros van a ser el resultado de lo de mañana. Entonces, es necesario, hermano, nosotros tomar buenas decisiones. Porque según la decisión que tú tomes hoy, vas a tener un resultado negativo o positivo, ¿verdad? Por decir algo, no, hoy yo me tomo la decisión de quedarme todo el día en la casa durmiendo. Pues el negativo es que a final de mes te va a hacer falta lo del día de trabajo, ¿verdad? O dicen, no, yo hoy tomé la decisión de no orar ni leer la palabra. Hoy es algo así como hoy. Y corre el peligro en realidad que la protección de Dios no esté sobre tu vida. Entonces nosotros, la decisión que tomemos, hermanos, hoy vamos a tener un resultado positivo o un resultado negativo. Y es ahí, en ese momento, donde tenemos que tomar una decisión correcta. Si nosotros cambiamos la alimentación, ¿para qué? Para desarrollarnos, para crecer saludables, o si nos quedamos ahí como estamos y seguimos alimentando de leche hasta llegar a desnutrirnos y morirnos. Entonces tú tienes hoy la decisión, hermanos, de que creces o no creces, está en tu decisión. Dentro de todas las decisiones que tomamos a diario, de levantarnos, no levantarnos, salir a llegar, la decisión más correcta y la que la palabra de Dios nos está exhortando continuamente a practicar, ¿saben cuál es? La de crecer. Nosotros no podemos quedarnos toda la vida como niños. La palabra dice que debemos de crecer. Por eso nos exhorta a crecer diariamente, pero la palabra de Dios nos exhorta a crecer diariamente, no solamente en lo físico, ni a que vayamos al gimnasio a hacer pesas para crecer. Nos está exhortando que tampoco crezcamos a lo ancho, como hoy en día tienen por costumbre muchas personas que se sientan en la silla de las iglesias, pero su vida espiritual no crece ni cambia nada. Esas personas solamente crecen y se engordan ¿en qué? En su ego, se inflan en su orgullo, en su vanidad, en la vanagloria, y dicen, yo soy salvo, ya para qué tengo a Dios, yo me sé la Biblia casi de memoria, y se sientan en la silla solamente a engordar, pero la relación con Dios y con los demás no cambia. Ellos creen y se sienten una cosa, pero su relación diaria y personal con Dios y con los hermanos muestra totalmente otro fruto diferente, muestra lo contrario. Entonces, por naturaleza, todo ser viviente tiene que crecer. Todo tiene que crecer. Y la Biblia nos exhorta a crecer constantemente, día a día. Miremos lo que el apóstol Pablo nos dice en su segundo libro, en el capítulo 3. Él nos motiva a no detenernos
en nuestra marcha, sino a seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia en que nos enseña Jesús. Dice 2 de Pedro 3:18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de su eternidad. Amén y amén. Entonces, ahora, tengamos en cuenta que este crecimiento del que está hablando el apóstol, este crecimiento de que el Señor nos está exhortando a tener, no es ni se da por casualidad. Tú no vas a crecer simplemente por casualidad. No vas a crecer simplemente porque hoy llegué y estoy en el lugar correcto, en el lugar indicado, y yo voy a crecer espiritualmente. Este crecimiento no se da porque tú vas a la iglesia de mes en cuando. Tengamos presente eso. Este crecimiento no se da porque yo oro o leo la Biblia de vez en cuando tengo por ahí deseos, leo la Biblia. No, este crecimiento, hermanos, se da, es el resultado de una relación continua con Dios. Es el resultado de una relación continua ¿con quién? Con Dios. El crecimiento espiritual es el resultado de darle a Dios el primer lugar todos los días y todos los meses y todos los minutos de la vida. Ahí comienza el crecimiento espiritual. No solamente porque yo voy a la iglesia cada 15 días, o porque yo escucho prédicas, o porque yo hago discipulados de vez en cuando. No, el crecimiento espiritual, hermanos, la única manera no es una relación continua, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, darle el primer lugar al Señor y tener consciente de que nosotros lo que somos, tenemos y pensamos es porque Dios en su misericordia nos ha dado. Es una relación continua que yo tengo que tener con Dios. Tengamos en cuenta, hermanos, algo. Y es que el Señor tiene los ojos puestos sobre nosotros. Dice la palabra de Dios que Él tiene los ojos puestos sobre cada uno de nosotros. Que no hay una piedra donde nosotros podamos escondernos que los ojos de Dios no lleguen. En todo momento Él está mirándonos a nosotros. Y aunque nosotros vivamos, hermanos, en un mundo que pretende sacar a Dios a un lado, echarlo a un lado en todo, porque no estamos viviendo en un mundo en que Dios ya no cuenta, estamos viviendo en un mundo en que la palabra de Dios ya no se tiene en cuenta, en que en las escuelas, en las compañías no se puede hablar de Dios, y las personas hoy en día, la juventud, le están enseñando que lo que tú piensas, eso es lo que eres, que tú no necesitas de nadie más, sino que creer lo que tú eres y eso vas a hacer. Entonces estamos sacando a Dios del medio, y aunque nosotros estamos viviendo en esa sociedad que están sacando al Dios de medio, nuestro deber, hermanos, como creyentes, es buscar cada día más y más la presencia de Dios. No importa que a ti te prohíban en tu iglesia hablar, si tú trabajas hablar de Dios, no importa que en las prácticas hablar de Dios, hermanos, nosotros tenemos que diariamente hablar y buscar, hermanos, la relación con Dios, constantemente estar con el Señor. Esta semana pasada, mi hija tenía una reunión con su esposo en el condominio y no tenían dónde dejar los niños, entonces lo llevaron a la reunión. Y resulta que en la reunión había otras familias con niños. Entonces a los niños dejaron un cuarto y los papás estaban en la reunión. Cuando de pronto entró mi nieta corriendo, mamá, ¿qué mamá? La niña que está allá conmigo, ella también conoce a Jesús. Ay, llegó ella a repetir por eso. Entonces nosotros pensábamos, ¿qué conversación pudieron tener dos niñas de 6, 7 años que le impactó a mi nieta a salir corriendo y decir, ella también conoce de Jesús? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, hermanos. No importa que la sociedad nos señale, no importa que a ti te estén criticando, no importa que te estén excluyendo porque tú eres de Jesús. Nuestra obligación y nuestro deber, hermano, es constantemente nosotros tener una relación con Dios. No separarnos de Él ni un minuto, hermano, no dejarlo a Él ni un minuto, sino constantemente, hermano, estar alabándolo, bendiciéndolo, orando en el nombre de Él, estar estudiando las Escrituras, estar leyendo su palabra, o sea, tenerlo a Él como prioridad. Tengamos en cuenta, hermanos, que el Señor tiene sus ojos puestos sobre nosotros, y aunque vivamos en un mundo que está sacando a Dios del camino, nosotros como creyentes tenemos, hermanos, que continuamente estar alimentando la relación y estar buscando con anhelo lo que el Señor tiene para nosotros, hermanos. Porque cuando nosotros tomamos la decisión
de crecer, hermanos, estamos agradando a Dios. Cuando tú decides dejar lo que estás haciendo, cuando tú decides dejar la tentación, el pecado, soltar la cadena que llevas y comenzar a agradar a Dios, hermanos, eso, pues comenzamos a crecer. Eso es agradar a Dios, porque eso es lo que Dios desea, que nosotros crezcamos, no que permanezcamos ahí inertes, sino que estemos nosotros creciendo todos los días. Hermanos, no podemos conformarnos con lo que tenemos, con lo que hemos alcanzado. Yo quiero decirle, hermanos, amada iglesia, no podemos quedarnos ahí y conformarnos con lo que hemos alcanzado espiritualmente hasta un momento. No podemos quedarnos estancados pensando, eso es todo lo que enseña la palabra y eso es todo lo que yo puedo saber, hermano. No podemos quedarnos ahí sentados donde estamos. No podemos quedarnos estancados, hermanos. La palabra de Dios en Jeremías 33:3, hay un versículo que todos sabemos de memoria. Es un versículo que me da cosa, lo decimos, lo hablamos, lo compartimos, pero no lo creemos ni lo practicamos. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé. Y lo increíble que nos dice esta palabra, dice que nos enseñará cosas grandes, ¿verdad? Cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Entonces nos está diciendo, no te quedes ahí sentado estancado, no pienses que ya me conociste y eso es todo. No, hay algo más, algo oculto, algo grande que tú ni yo conocemos. No importa que tengamos 15, 20, 30 años en el Evangelio, siempre la palabra de Dios tiene algo nuevo, algo grande, oculto que no conocemos. Amén. La palabra de Dios tiene tesoros escondidos que nosotros no nos hemos encontrado, ni sabemos que existen, porque nos conformamos ya como estamos. Iglesia, no podemos quedarnos ahí. Iglesia, no podemos conformarnos como estamos y con lo que creemos que ya tenemos. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, si tú creías que lo sabías todo, la palabra te está confrontando. Te está diciendo, te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Aleluya. Y la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es el sí y el amén. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿quieres aprender cosas grandes y ocultas que tú hasta no conoces? ¿Quieres aprender? Sí. ¿Quieres conocer cosas grandes, verdad? Entonces, no te conformes donde estás. Mis amados hermanos, el ir más allá de donde estamos, el buscar más allá de lo que tenemos, es una excelente decisión que nos debemos tomar ahora. No te conformes con lo que tienes. No te conformes como estás. No te conformes con lo que sabes, porque entre yo más sé, me doy cuenta que menos sé. Jenny, por favor, ahí, volveme ahí a... Entre yo más sé, me doy cuenta que menos sé. No debo conformarme con lo que tengo ni con lo que he conseguido. Yo pregunto, ¿por qué nosotros en lo económico no somos así? ¿Por qué en lo económico nosotros, por decir algo, compramos un automóvil? Lo tenemos 1 o 2 años y estamos pensando en cambiarlo, en mejorarlo, en comprarlo más nuevo, ¿verdad? Compramos una casa, 2 alcobas, y en 2 o 3 años decimos, no, es una casa de 3 alcobas y ojalá tenga un patiecito. No nos conformamos, ¿verdad?, nosotros en lo material. ¿Por qué en lo espiritual sí nos conformamos? ¿Por qué en lo espiritual solamente nos conformamos simple y llanamente con decir, no, yo voy cada 8 a la iglesia y yo de vez en cuando, y el Señor me dice que Jehová es mi pastor, que no me faltará, pero no somos maduros espirituales porque no nos hemos metido en la palabra de Dios, porque no estamos clamando diariamente, porque no estamos buscándolo, sino solamente estamos conformándonos con lo que ya pensamos que sabemos. Y la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio del Señor no es solamente lo que tú y yo sabemos. Nosotros simplemente estamos viendo solamente lo que ven nuestras narices. Necesitamos, hermanos, que el Señor y el Espíritu Santo quiten de nuestros ojos para que veamos en lo espiritual. No sigamos viendo en lo material, en lo que podemos palpar, sino que veamos en otra dimensión, en lo espiritual. Hermanos, el deseo de Dios es transformarnos a la imagen de su Hijo. Leamos Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice,
hasta que ¿quién? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. ¿Qué cita es? 4:13. Efesios 4:13. Dice, hasta que algunos lleguen a la unidad. No, dice hasta que todos. Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor no está excluyendo a nadie. Dice hasta que todos. Entonces, la decisión de crecer o no crecer, ¿es tuya o no es tuya? Sí. Es tuya. Amén. Porque el Señor te está dando la opción. Él te está equipando, Él te está colocando a ti las herramientas. ¿Para qué? Para que crezcas, para que dejemos de estar ahí estancados, para que dejemos de estar pensando en que no podemos, no somos nada, no tenemos. No, el Señor está dando las herramientas para que tú seas próspero, bendecido y que seas espiritualmente un gigante. No podemos seguir ahí, hermanos. Hasta que todos, o sea, hasta que tú y yo lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que tú y yo lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Hasta que tú y yo lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Dios desea que crezcamos espiritualmente, hermanos. Y necesitamos su ayuda para esa clase de transformación. ¿Sabe por qué? Porque esa transformación no es una transformación externa ni superficial. Es una transformación que ocurre dentro de nosotros, una transformación que está en nuestro corazón, una transformación que trae cambios, y esos cambios tienen que traer ¿qué? Frutos no perecederos. Cuando nosotros tomamos la decisión de cambiar, hermanos, y de crecer, nuestra vida cambia. Pero no solamente en lo físico. Hay personas que lo ven a uno y dicen, pero usted qué se hizo, lo veo más joven, o sea, ¿cuántos años tienes? No, yo tengo 50, 60, pero parece que tú eras 25, pues, la gracia de Dios. ¿No me lo han dicho? Pastor, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 56 años, bien tenido. Pero pastor, parece como de 35. La gracia de Dios, ¿no les ha pasado? La buena autoestima. La gracia de Dios, ¿verdad? O le dicen a uno, lo veo muy radiante, ¿qué tiene? No, solamente es la gracia de Dios que está sobre nosotros. Entonces, cuando tú haces esos cambios y cuando deseas crecer espiritualmente, hermano, no solamente en lo físico tú vas a cambiar, sino vas a cambiar en lo material, en lo espiritual, en lo interior, en tus pensamientos, en tus palabras, en todo lo que estás haciendo tienes que cambiar, hermano. Y el cambio que trae nuestra vida da como ¿qué? Da como resultado frutos y frutos no perecederos. Es simplemente eso, da frutos no perecederos. Ahora, miremos lo que nos dice el apóstol Pablo en Corintios, o mejor dicho, lo que él le dice a los corintios y que él nos dice a nosotros sobre este tema. 1 Corintios 13:1. Hemos estado hablando de que el Señor nos dice que debemos de crecer y no quedarnos como niños. O sea, estamos comparando la estatura en lo espiritual. Entonces, 1 Corintios 13:11, nos dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era ¿qué? De niño. De niño, ¿verdad? Entonces, hay muchas características, hermanos, que nos dejan ver o nos permiten conocer si un cristiano es maduro o no es maduro espiritualmente. Pero miremos estas tres características que el apóstol Pablo enseña, y este versículo vemos que está vinculado al fruto de cada persona. Dice primero, dice, cuando yo era niño hablaba como ¿qué? Como niño. Cuando yo era niño pensaba como niño, y lo dice que cuando era niño juzgaba como niño. Entonces, cuando era niño pensaba como niño. La Biblia, hermanos, nos enseña en el Evangelio de Lucas, el Evangelio del doctor Lucas, lo que dice que lo que un creyente dice con sus labios es la evidencia de lo que está en su corazón. Dice el apóstol Lucas 6:45, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. La boca.
Entonces, todo lo que tú hablas, todo lo que está en tu corazón y tú hablas y sale al exterior, hermano, eso nos identifica, eso nos deja ver quiénes somos nosotros. Entonces, de la abundancia a la boca. Tengamos en cuenta, hermanos, que la verdadera realidad es que tarde o temprano nuestros dichos y nuestras palabras van a revelar quiénes somos nosotros, quién eres tú. Hermanos, no falta más sino dejar hablar a la persona para conocerle quién es. A ti te presentan a alguien, déjala que hable, no hables tú, déjala que hable 5 minutos y con lo que ella hable, tú debes saber quién es, porque uno de lo que en su corazón habla. Y uno habla y habla y habla y habla y la persona sabia calla y escucha y ya simplemente por escucharla sabe quién es esa persona. Entonces dice, cuando yo era niño hablaba como niño. Dice, cuando un creyente está constantemente, hermanos, quejándose, murmurando, criticando, cuando se exalta a sí mismo, cuando habla con arrogancia, cuando las palabras son palabras obscenas, y que está ofendiendo y menospreciando a sus semejantes, debemos concluir que tal persona es un niño que espiritual. Cuando yo llego a ese salón y empiezo a decir groserías y a menospreciar y a burlarme de uno y de otro y a ser arrogante, estoy hablando como un niño espiritual. Estoy hablando como un niño espiritual, porque su palabra, lo que yo hablo, lo que tú hablas, te describe en cuerpo entero y te revela y te delata quién eres. Lo que tú hablas refleja tu madurez o tu inmadurez. Entonces, por eso es que dice, cuando ya niño, hablaba como niño. Para conocer a alguien, no necesitas, hermanos, sino solamente dejarlo hablar. Entonces, ahora que soy adulto, ya que no soy niño, ya que soy hombre, no tengo por qué estar quejándome de todo. Más bien tengo que tener acción de gracias. Cuando yo era niño me quejaba, ay, pero es que hoy no tengo trabajo, ay, es que no he hecho, ay, es que no tengo, ay, es que no. Ahora que soy adulto tengo que darle gracias, Señor. ¿Por qué no tengo trabajo, pero en mi casa hay comida? Gracias, Señor, porque tengo salud. Gracias, Señor, porque, hermanos, créanme que esta prédica me tocó. Porque aquí entre los que nos saca aquí de Corea, el trabajo últimamente ha estado pesado. Y yo no he tenido trabajo hace como 3 semanas, ¿verdad? Y esta semana yo estaba, pero Señor. Y esa enseñanza me exhortó y me dijo, tú no eres un niño para que te estés quejando, para que estés diciendo, pero. Tú eres un adulto, más bien da acción de gracias que estás en tu casa, tienes todo el tiempo en la Biblia, tienes todo el tiempo de orar, tienes todo el tiempo de hacer cosas, estás protegido del sol, del agua, tienes comida, ¿qué más quieres? Entonces, ahora que soy adulto, no tengo por qué quejarme, no tengo por qué estar lamentándome, sino tengo que tener una acción de gracias. No tengo por qué criticar o murmurar, no tengo por qué tengo que tener misericordia y bondad con los demás. No puedo, hermano, ser arrogante, mejor tengo que ser ¿qué? Humilde. No puedo estar hablando palabras obscenas. ¿Por qué? Porque ahora soy adulto espiritual, no soy un niño. No tengo por qué estar hablando palabras obscenas. Santiago 3:11 nos dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Entonces, con la misma boca que tú bendices, ¿cómo vas a maldecir? Con la misma boca que tú estás diciendo, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo con esa boca puedes decirle que se va a morir la persona? Entonces, cuando yo era niño, hablaba como niño. Ahora que soy adulto, hermanos, es necesario que comencemos a cambiar las quejas por alabanzas, las palabras obscenas por oraciones, la crítica o murmuración por misericordia, por bondad, y la arrogancia ¿qué? Por humildad. Segundo dice, pensaba como un niño. Cuando yo era niño pensaba como un niño. Somos lo que pensamos. Los pensamientos de una persona revelan el carácter. Lo que tú piensas es lo que está dentro de ti. En el libro de Proverbios, el rey Salomón nos enseña que el hombre es como piensa. Si tú vas al libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, nos dice,
porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá más, su corazón no está conmigo. Entonces, porque cuál es su pensamiento, su corazón, tal es él. En otras palabras, cuando nosotros permitimos, hermanos, que nuestros pensamientos nos gobiernen, estamos ¿qué? Caminando en contra de la palabra de Dios. Cuando tú estás permitiendo que tu vida sea dirigida por lo que tú piensas, estás caminando en contravía. Porque la palabra dice que no debemos de caminar es en la palabra del Señor, en la voluntad de Dios, no en nuestras fuerzas ni en lo que queremos. Entonces estamos caminando en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, hermanos, siempre los pensamientos del hombre son ¿qué? Egoístas. Pensamos en lo material, en lo pasajero, pensamos en lo vano, en lo superficial, lo injusto. Entonces estamos pensando que como niños ¿qué? Espirituales. No me digas que tú todo el día piensas bien. No me digas que tú no has pensado en alguna injusticia. No me digas que tú no has pensado hacer alguna maldad. ¿Verdad que sí? Todo el día la mente, ser humano, piensa es en lo malo. En qué pensamos nosotros. En egoístas. Nosotros somos egoístas. Nuestro pensamiento a veces es egoísta. Entonces, la Biblia nos enseña a pensar como adultos espirituales en el libro de Filipenses. Vayamos al libro de Filipenses 4.8. El libro de Filipenses 4.8 nos enseña cómo pensar. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, ¿qué? En esto pensar. En esto pensar. ¿La palabra de Dios nos enseña o no nos enseña? Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que lleva el nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensar. No pensemos más egoístamente, no pensemos más no dejemos ir nuestra mente más de lo que a veces se va, sino pensemos en lo justo, en lo amable, en lo honesto, en lo que tiene buen nombre, en lo que tiene virtud. Es increíble, hermanos, la palabra es como nos habla y nos exhorta a nosotros día a día, continuamente. Yo pregunto, ¿cómo estás pensando tú? ¿Cómo estamos pensando? ¿Como niños espirituales o como hombres espirituales? Yo quiero que te contestes ahí mismo, ¿cómo estás pensando? Primera Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de ¿qué? De pensar. Primera Corintios 14:20. O sea, lo que estamos hablando aquí no es porque me se me ocurrió, no es porque el Señor me ha mostrado estos días y he tenido bastante tiempo, por eso digo, Dios me ha dado el tiempo y le doy gracias a Dios, hoy le doy alabanza porque he tenido el tiempo de meditar, de mirar, leer la palabra, orar y pensar y colocarla en mí, hacerla primero en mi vida, la palabra de Dios, y luego sí, Señor, yo quiero enseñar eso porque a mí me ha tocado. Entonces dice la palabra de Dios, 1 Corintios 14:20, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. Hermanos, todos estamos pasando situaciones difíciles, todos tenemos en la vida necesidades, todos tenemos procesos, pero estamos siendo o niños espirituales o maduros espirituales. Si tú eres un niño espiritual, créame que el proceso por el que estás pasando te va a durar mucho tiempo. Porque como todo niño, le da pataleta. Cuando no tiene lo que quiere, le da pataleta. Hemos visto en los centros comerciales a los niños cualquier algo y se ponen bravos y se botan al suelo y lloran y gritan. Y el papá y la mamá no saben qué hacer con ese niño y lo suben y lo bajan y lo llevan y traen. ¿Por qué? Porque es un niño está dando pataleta porque quiere tener lo que está pensando. Pero si un niño espiritual, adulto, está en un proceso, entiende que es la voluntad de Dios porque me tiene ese proceso para enseñarme algo, es necesario que nosotros, en vez de darle pataleta, digamos, Señor, ¿para qué estoy pasando esto?
No por qué, Señor, porque yo soy bueno, porque yo hago, porque yo... No por qué, sino para qué, Señor, para qué. Y Dios se va a mostrar el para qué estás tú donde estás, el para qué tienes que pasar lo que estás pasando. Entonces, debemos de pensar en qué, pues en la palabra de Dios, en lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que tiene el nombre y lo que tiene virtud, en esto pensar. Ahora, dice el apóstol Juan, dice, cuando era niño juzgaba como qué, como niño. Cuando era niño juzgaba como niño. El niño es una criatura inocente, una criatura que no tiene discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Preguntan algunos. Pastor, ¿pero qué es discernimiento? Discernimiento es la habilidad de entender y aplicar la palabra de Dios con el propósito de separar la verdad de la mentira y el bien del mal. ¿Se han visto que los niños dicen mentiras a diario? ¿Por qué? Pues por su beneficio, por molestar. Es mentira. O sea, ellos no tienen la capacidad de diferenciar qué es la verdad o qué es la mentira, ni qué es lo bueno, ni qué es lo malo. El niño piensa siempre que es una víctima, siempre está a la defensiva, siempre piensa que es el único que sufre. Son dependientes. Tú ves a los niños dependiendo solamente de la mamá, del papá, de los hermanitos mayores. Los niños siempre buscan estar jugando. Los niños nunca asumen ninguna responsabilidad. Entonces, Juan 7:24 nos dice a nosotros: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo ¿qué? Juicio. Con justo juicio. Los niños juzgan, van a la escuela porque un amiguito dice: ay, tal persona hacía eso. Usted llega a la casa, mamá, tal niño hacía eso. O sea, está juzgando por los haciendo. Pero la palabra de Dios, Juan 7:24 dice: no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Acá el Señor nos está mandando que juzguemos con justo juicio, el cual el justo juicio está basado únicamente en la palabra de Dios. Cuando tú estás juzgando con justo juicio, es porque está basado en la palabra de Dios. Dice que si nosotros realizamos un juicio basado en cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios, es una transgresión contra la palabra de Dios. Porque tú no puedes juzgar por su apariencia, ni tú puedes juzgar por lo que ves, ni puedes tú juzgar comparándote a esa persona, porque es una transgresión. ¿Por qué dice esto? Mateo 7, del 1 al 5. Mateo 7, del 5 nos dice: no juzguéis para que sean juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con la que medís, os medirá. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O cómo dices a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo. Dice el versículo 5, dice claramente, dice: hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la viga del ojo de tu hermano. En otras palabras, nos está diciendo que si vamos a juzgar a otros, debe ser siempre bajo la autoridad de la palabra de Dios. ¿En qué? En amor, sin hipocresía, y exhortándonos a que esas personas lleguen al arrepentimiento. No vamos a juzgarlo por juzgarlo, no vamos a hablar por caído o caerle, ni a señalarlo, sino vamos a juzgarlos en el amor de la palabra de Dios, pero siempre llevándolos, exhortándolos a que esas personas lleguen al arrepentimiento. Para terminar bien, hermanos, yo quiero que me escuchen bien esto, porque esto que voy a decir es muy importante. Esta palabra que compartimos hoy, esto que estamos hablando hoy, si esta palabra te exhortó a ti o te confrontó a ti, en que en realidad necesitas crecer, en que en realidad necesitamos salir donde estamos, en que en realidad necesitamos nosotros soltar lo que tenemos, en que en realidad nosotros tenemos deseo de saber las cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Entonces, ¿por qué esperar hasta mañana? Esa es la pregunta mía. Si esta palabra nos ha llegado al corazón
Y hoy nos dice, necesariamente tienes que crecer, tienes que dejar las pataletas, tienes que avanzar espiritualmente. Entonces, ¿por qué dejarlo para mañana? ¿Por qué no tomamos la decisión y comenzamos hoy mismo? Quiero terminar con esto, hermanos. En el libro de Éxodo, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10, la palabra de Dios nos relata sobre las plagas, sobre las 10 plagas que vivió Egipto, ¿se acuerdan? Exactamente en el capítulo 8 de Éxodo encontramos el relato cuando Egipto se encontraba en medio de la segunda plaga, que era la plaga de ¿cuál? De las ranas. Y la historia nos relata que el faraón llamó a Moisés y a Aarón, ¿para qué? Para que oraran por él a Jehová, para que le quitara las ranas, ¿verdad? Cuando el patriarca Moisés le preguntó a Faraón, ¿cuándo quieres ser líder de tal problema? El faraón tomó una decisión, y esa decisión que el faraón tomó lo llevó a tener que soportar una noche más las ranas. Para que entendamos lo que estoy diciendo, leamos lo que es el Éxodo 8, 9, 10. Éxodo 8, 9, 10 dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, de tus casas, y que solamente queden en el río. Y dijo el faraón: mañana. Mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay otro como Jehová nuestro Dios. Hermanos, esa fue la decisión del faraón: mañana. Y Moisés le respondió: conforme a tu palabra, esa va a ser la decisión, para que conozcas en tu corazón que solamente Jehová es tu Dios. Entonces, increíblemente, muchas veces nosotros tomamos decisiones a la ligera, sin pensar. Tomamos decisiones porque ya no pensamos las consecuencias que vienen. El faraón no pensó en las consecuencias, y por la respuesta que tuvo de que mañana, tuvo que soportar una noche más las ranas en todo su país. Pero yo quiero decirte algo: hoy tú y yo tenemos la opción. Tú y yo tenemos la opción de elegir si cambiamos hoy o cambiamos mañana. Tú y yo tenemos la opción de decirle hoy al Espíritu Santo: saca de mí este pecado, arranca de mí eso que tengo adentro, quita lo que no me deja avanzar. O tiene la opción de permanecer con eso encima hasta mañana. Tenemos la decisión, hermanos, de prosperar y crecer espiritualmente, o tenemos la opción de quedarnos ahí sentados como estamos. Entonces, toma tu decisión y permite que el Espíritu Santo obre hoy en tu vida. No quiero decirles pares y pongas en la pie quien quiere hacerlo. Eso es para que tú lo hagas a conciencia en tu corazón, no para que lo hagan delante del pastor, no, sino para que el Señor le hable a cada uno. Y si tu deseo es hoy de cambiar, toma la decisión y pide a Dios que te quite, que te arranque lo que tiene dentro, el pecado, la tentación, lo que no te ha dejado avanzar más. Hermanos, crecer o no crecer es tu decisión. Amén.